¿Y si te dijera que, sin África, Francia jamás habría alcanzado la grandeza que hoy conocemos? ¿Y si la profecía de Lumumba no solo resuena, sino que se cumple, línea por línea, ante nuestros ojos? El planeta entero observa, perplejo, cómo la historia da un vuelco inesperado. La antigua potencia colonial tambalea, y el eco de los tambores africanos anuncia un cambio de era. Durante generaciones, Francia construyó su fortuna sobre los cimientos de África Occidental, sacando provecho de los recursos, del trabajo y de la riqueza cultural de millones de africanos. No solo se llevó el oro, el uranio y los diamantes, extrajo la savia viva de las civilizaciones que florecieron mucho antes de la llegada de los colonizadores. Creyeron que el dominio colonial era eterno, que el Sahel y el corazón africano serían suyos para siempre. Los mapas dibujados en París dictaban el destino de pueblos enteros, mientras en Europa se celebraba la grandeza francesa. Pero el tiempo de la sumisión terminó. Lo impensable ocurre ahora mismo, mientras miras este video. Francia, que una vez trazó el destino de naciones enteras, tiembla al perder el control. En Burkina Faso, en Malí, en Níger y en Guinea, una nueva generación de líderes valientes ha dicho con firmeza: basta. No se trata solo de palabras. Han anulado tratados coloniales, expulsado tropas extranjeras y roto las cadenas de dependencia, liberando a sus países del yugo francés. Para comprender la magnitud de este despertar, recordemos a Thomas Sankara, el legendario presidente de Burkina Faso en los años 80. Sankara nacionalizó tierras, rechazó la ayuda condicionada y proclamó que quien te alimenta, te controla. Aunque fue asesinado bajo sospechas de complicidad francesa, su legado inspira hoy a jóvenes como Ibrahim Traoré, que repiten la consigna: ni un gramo más de oro sin un precio justo. En París, reina el pánico. Francia nunca imaginó que perder el acceso al uranio de Níger, clave para alimentar sus centrales nucleares, el oro de Malí, el algodón de Burkina Faso y la riqueza de África Occidental pondría en jaque a su economía. Lo que para muchos era una fantasía distópica, hoy es una realidad. La advertencia de Lumumba cobra vida. Sin África, Francia está destinada a figurar entre las naciones más pobres de Europa. Un profesor universitario francés lo resumió así: sin el oro africano, Francia sería solo un país bonito, pero sin brillo. El impacto ya es palpable. Francia afronta protestas masivas, una crisis social creciente y un porvenir incierto. Su estatus internacional, su riqueza y su estabilidad están en peligro. Mientras tanto, África se juega, por primera vez en la historia moderna, su soberanía y el control de su destino. En las calles de Bamako, de Ouagadougou y de Niamey, miles de jóvenes marchan con banderas nacionales, celebrando el fin de los tratados humillantes y el inicio de una nueva era. Estamos ante el fin del Imperio francés y el surgimiento de una África libre. Los acontecimientos recientes parecen indicarlo, pero para entender cómo llegamos aquí, debemos retroceder y analizar la raíz de esta dependencia, así como las similitudes con otros colapsos imperiales en la historia. Regresemos a los albores del siglo XX. Francia, al igual que otras potencias europeas, participó en la Conferencia de Berlín, donde las potencias occidentales se repartieron África como si fuera un tablero de ajedrez. Pero lo que distinguió a Francia fue su obsesión por la asimilación. No solo quería extraer recursos, sino transformar al africano en una versión de sí mismo. Mientras el colonialismo británico se centraba en extraer oro y petróleo, el francés tenía una ambición mayor: borrar lenguas, costumbres y hasta la memoria, imponiendo escuelas, leyes y valores franceses. Así, el saqueo fue doble, del suelo y del alma de naciones enteras. Veamos un ejemplo concreto. En Senegal, el sistema escolar francés sustituyó las lenguas locales por el francés, y los libros de texto ignoraban la historia africana. Un niño de Dakar aprendía más sobre Napoleón que sobre Sundiata Keita, el fundador del Imperio de Malí. La cultura autóctona era relegada, y quienes osaban defenderla eran tachados de retrasados.
Este modelo de asimilación tuvo consecuencias devastadoras, no solo en la identidad, sino en la autoestima colectiva de generaciones enteras. Al llegar la independencia formal, en los años 60, la libertad fue un espejismo. Francia redactó acuerdos ocultos con los nuevos líderes africanos, perpetuando su dominio sobre las economías y las políticas de sus antiguas colonias. El mecanismo más venenoso fue el llamado impuesto colonial, una obligación para los países supuestamente libres de entregar hasta el 85% de sus ingresos anuales al Tesoro francés. La pieza central de esta trampa fue el franco CFA, una moneda impuesta por París que mantuvo a África Occidental encadenada. Bajo este régimen, el desarrollo africano quedó sofocado. Con ese dinero, Francia construyó escuelas, hospitales y autopistas en su propio suelo. Durante más de 5 décadas, el flujo de riqueza africana solo tuvo un destino: las arcas de Europa. Este esquema recuerda, en muchos aspectos, al sistema de encomiendas impuesto por España en América Latina, donde los recursos fluyeron sin cesar hacia la metrópoli, dejando a los pueblos originarios en la miseria. El resultado fue una independencia ficticia. Generaciones de africanos crecieron bajo el peso invisible de la dominación, mientras la economía francesa prosperaba gracias a los recursos y la mano de obra extraída del continente africano. Francia no solo dependía de África, su estabilidad y estatus global reposaban sobre este expolio disfrazado de civilización. Recordemos que, en la década de 1980, cerca del 60% de las reservas de divisas de 14 países africanos seguían bajo control del Banco de Francia. Ningún otro imperio moderno había logrado semejante nivel de control indirecto. Si África no rompe estas cadenas, la dependencia y la pobreza seguirán sellando su destino. Francia, en cambio, corre el riesgo de perder su mayor fuente de riqueza y hundirse en la irrelevancia económica. El equilibrio entre ambos continentes se tambalea y una encrucijada histórica se aproxima. Pero, ¿qué sucede cuando las cadenas finalmente se quiebran? El despertar africano no solo cambia el destino del continente, sino que amenaza con arrastrar a Francia a una crisis sin precedentes. El ejemplo de Ghana, el primer país africano en independizarse en 1957 bajo el liderazgo de Kwame Nkrumah, demostró que la liberación es posible, pero también frágil si no se acompaña de unidad y visión de largo plazo. Cuando los pueblos del Sahel dijeron basta, el mundo entero se estremeció. Francia, acostumbrada a dominar en silencio, fue sacudida de raíz. Lo que parecía imposible se volvió inevitable. Las antiguas colonias africanas rompieron los últimos eslabones de la cadena colonial, desafiando siglos de sometimiento y saqueo. Desde Guinea hasta Burkina Faso, desde Malí hasta Níger, la rebelión fue total y coordinada. Se acabaron los acuerdos impuestos por París. Francia, que dictaba las reglas, fue expulsada sin contemplaciones. Este fenómeno recuerda, en escala y simbolismo, a la independencia de la India del Imperio Británico en 1947, cuando Gandhi y Nehru lograron romper las cadenas de la opresión a través de la desobediencia civil masiva. Pero esta ruptura fue mucho más que un gesto simbólico. Países como Níger interrumpieron el envío de uranio. Malí y Burkina Faso cerraron el acceso al oro y al algodón. Guinea detuvo el suministro de bauxita y petróleo. Los recursos que durante tantas décadas viajaron a precios coloniales hacia Europa, ahora permanecen en África, bajo control africano. El mensaje fue claro: ni un solo gramo más de riqueza saldrá para nutrir el bienestar de quienes los oprimieron. La humillación fue más honda aún. Las bases militares francesas, esparcidas por la región como vestigios de un imperio moribundo, fueron desmanteladas una tras otra. En Bamako, la capital de Malí, la salida de tropas francesas fue celebrada con bailes y cánticos, mientras los niños pintaban murales de líderes africanos y cubrían los muros con consignas de libertad. La amenaza sobre el franco CFA, la moneda que ataba a 14 naciones al Banco de Francia, dejó de ser una idea lejana. El sueño de una moneda africana, soberana y libre, comenzó a tomar forma ante los ojos del mundo. Imagina el impacto.
por primera vez, los países africanos podrían fijar sus políticas monetarias sin la supervisión de París. Francia, herida en su orgullo y su economía, reaccionó con dureza. Impuso sanciones, recortó ayudas, presionó a gobiernos y lanzó campañas mediáticas para desacreditar a los nuevos líderes africanos. Sin embargo, la narrativa ya no le pertenecía. Su influencia empezó a desvanecerse, tanto en los pasillos del poder africano como en las calles de París, donde el declive se volvió palpable. La prensa francesa, que antaño celebraba la misión civilizadora, ahora publica titulares sobre la pérdida de influencia y el peligro de la irrelevancia. En medio de la tormenta, África tomó una decisión histórica: unirse. Así nació la Alianza de Estados del Sahel, un bloque decidido a defender su soberanía y sus recursos a toda costa. Líderes como Ibrahim Traoré en Burkina Faso, Assimi Goïta en Malí y Abdurrahmane Chiani en Níger se convirtieron en símbolos de una nueva era. Jóvenes, decididos e inquebrantables frente a la presión extranjera. Este bloque recuerda, en espíritu, a la Organización de la Unidad Africana, fundada en 1963, pero con una visión más pragmática y enfocada en la defensa de los intereses materiales y la seguridad colectiva. Pero este divorcio viene cargado de riesgos. África se expone a sanciones, bloqueos y la hostilidad de un antiguo amo incapaz de aceptar su derrota. Sin embargo, por primera vez en generaciones, el continente tiene en sus manos su propio destino. Francia, por su parte, comienza a probar el miedo de la pérdida. Menos recursos, menos poder, menos prestigio. Lo que fue la base de su riqueza amenaza con transformarse en un abismo que la arrastre hacia la irrelevancia. Las cicatrices de esta ruptura ya se sienten en Francia y se propagan rápidamente por Europa. ¿Hasta dónde llegará el impacto de esta sacudida histórica? Para responder, veamos cómo la caída de los lazos coloniales está transformando no solo África, sino también el corazón de Europa. Francia comienza a pagar el precio de su arrogancia colonial. Sus calles, su economía y su identidad empiezan a tambalearse bajo el peso de la nueva realidad. Las protestas de los chalecos amarillos, que comenzaron por el alza de los precios del combustible, son solo la punta del iceberg. Detrás hay una sociedad que siente, aunque no siempre lo reconoce, la pérdida de los privilegios construidos sobre la explotación ajena. En pleno corazón europeo, la llamada Gran Nación enfrenta una crisis que se agrava día tras día. La economía francesa sufre bajo el peso de una deuda que supera los 3 billones de euros, mientras miles de empresas cierran sus puertas y las inversiones extranjeras huyen. El flujo de dinero que, durante décadas, llegaba desde África, ya no sostiene el sistema. París debe aprender a sobrevivir sin su presa histórica. La tensión social es constante. Protestas semanales llenan plazas y avenidas. En solo 14 meses, 4 gobiernos han caído, incapaces de contener el descontento popular. La población, que antes miraba con desdén a África, hoy se ve obligada a luchar por lo elemental: empleo, dignidad y esperanza de futuro. Las huelgas de trabajadores ferroviarios, maestros y funcionarios públicos son cotidianas, y los titulares de los periódicos retratan un país en busca de respuestas. El golpe energético ha sido brutal. Sin el uranio de Níger, la mitad de los reactores nucleares franceses está detenida. La luz en los hogares se ha convertido en un lujo, los precios de la energía se han triplicado, y las noches frías sin calefacción son habituales. Francia, que antes iluminaba Europa, ahora oscurece, literalmente. Hay barrios en Lyon y Marsella, donde la electricidad se corta cada noche para ahorrar energía. La pobreza avanza como sombra implacable. El desempleo alcanza cifras no vistas en décadas. Las pensiones están congeladas y miles de familias afrontan la dolorosa elección entre comer o calentarse. El miedo y la frustración sustituyen al orgullo de otros tiempos. Incluso en París, la ciudad luz, hay colas en los bancos de alimentos y un número creciente de personas sin hogar.
Pero el mayor golpe es psicológico. Francia, que durante tanto tiempo despreció a África, teme hoy convertirse en aquello que antes ridiculizaba. Siente el vértigo de la caída y la humillación de ver, tras un siglo de saqueo, que el expoliador es ahora quien pierde. El debate público se llena de nostalgia y de interrogantes sobre el futuro, mientras la extrema derecha y la izquierda radical crecen en apoyo popular. Europa entera observa con temor este derrumbe. Si Francia cae, todo el continente puede tambalear. El prestigio, la estabilidad y el futuro europeo están amenazados, mientras África, por primera vez en mucho tiempo, decide su destino con dignidad y coraje. Es un momento que recuerda, en su dramatismo, al colapso de la Unión Soviética en 1991, cuando una potencia mundial se desmoronó casi de la noche a la mañana. La historia cambia de manos. Francia paga el precio de su arrogancia colonial y África se erige como ejemplo de soberanía recuperada. Los libros de texto del futuro analizarán este giro de poder como uno de los momentos más importantes del siglo XXI. Pero el mundo no se detiene. Las repercusiones de este giro apenas comienzan a sentirse. ¿Qué pasará cuando otras naciones sigan el ejemplo africano? ¿Qué ocurrirá si países como Argelia, Marruecos o incluso excolonias británicas deciden renegociar su relación con Europa? La revolución verdadera no consiste solo en expulsar al opresor, sino en recuperar el timón de nuestro destino. Esa es la lección profunda que deja el desplome francés y el renacer africano. La historia enseña que la arrogancia y la codicia colonial, tarde o temprano, conducen al abismo. Francia, al querer controlar no solo los recursos africanos, sino también sus almas, sentenció su propia caída. Durante más de medio siglo, Francia se enriqueció extrayendo el oro de Malí, el uranio de Níger, el algodón de Burkina Faso, el cacao de Costa de Marfil y el petróleo de Chad, mientras mantenía a estos países atados mediante pactos ocultos y el llamado impuesto colonial. El saqueo no fue solo económico. Intentaron borrar lenguas, nombres e identidades, imponiendo la asimilación como dominio total. Pero la memoria no se puede borrar para siempre, y hoy son los pueblos africanos quienes escriben su propia historia. Un ejemplo inspirador lo encontramos en la recuperación de festivales tradicionales y lenguas autóctonas, como el bámbara en Malí o el moré en Burkina Faso, que vuelven a enseñarse en las escuelas públicas. Sin soberanía real, no hay independencia auténtica. África aprendió por las malas que la libertad política es una ilusión si no va acompañada de soberanía monetaria, instituciones propias, control de recursos y una cultura viva y respetada. Durante décadas, la independencia fue solo un espejismo. Se celebró en las calles, pero las cadenas invisibles seguían atando la riqueza africana a París. Hoy, una nueva generación de líderes y ciudadanos ha decidido romper con ese pasado. Burkina Faso, Malí, Níger y otros países han dicho basta. Han expulsado bases extranjeras, anulado acuerdos injustos y empezado a tejer alianzas regionales. Porque la unidad africana, visible en la cooperación entre pueblos del Sáhel y más allá, es la única vía para romper la dependencia y construir un futuro digno. La creación de universidades regionales, bancos de desarrollo propios y redes de comercio interafricano son pasos concretos hacia la emancipación económica y social. Europa, y Francia en primer lugar, debe aprender humildad. El tiempo de la dominación terminó. Si el viejo continente quiere un lugar en el mundo venidero, debe cambiar su relación con África, dejar de verla como fuente de materias primas baratas y empezar a respetar su autonomía y visión. Solo así podrá evitar el destino de la irrelevancia y la miseria, que hoy amenaza a París más que nunca. Históricamente, otros imperios que no aprendieron esta lección, como España tras la pérdida de sus colonias en el siglo XIX, experimentaron largos periodos de crisis. Sin embargo, el futuro de África no está asegurado. Todo avance es frágil si no se transforma en instituciones sólidas,
economías diversas y una identidad cultural firme. Si África no aprovecha este momento histórico para edificar sus propias estructuras, corre el riesgo de cambiar de amo o repetir los errores del pasado. Es fundamental que los gobiernos inviertan en educación, salud y tecnología, y que se fomente la participación de la diáspora africana, que hoy suma millones de personas en Europa y América. Está en juego la dignidad de un continente y el renacimiento de sus pueblos. Francia, por su parte, solo tendrá futuro si reconoce sus errores, repara los daños y acepta que la era de la arrogancia se acabó. El reloj de la historia avanza sin pausa, y la reconciliación solo será posible si hay justicia y memoria. Ahora, el mundo observa el nuevo pulso entre África y Europa, preguntándose cuál será el próximo giro en este choque de destinos. La partida apenas comienza y el desenlace sigue abierto. Las próximas décadas decidirán si África logra consolidar una independencia real o si nuevas formas de neocolonialismo acechan en el horizonte. Hoy, África demuestra a Francia el verdadero significado de dignidad y autodefinición. El mundo observa, sorprendido, cómo quienes fueron oprimidos ahora dictan el rumbo. La ruptura final de las cadenas coloniales revela la fragilidad de una nación que por décadas prosperó explotando el continente africano. El ejemplo de la resistencia africana inspira a otros pueblos del sur global, desde América Latina hasta Asia, a reclamar su lugar en la historia mundial. Francia, antes símbolo de poder y civilización, ahora se asoma al abismo social y económico. El país que levantó escuelas y hospitales con la riqueza arrancada a África enfrenta la pérdida de ese sustento y la incertidumbre de un futuro incierto. La soberbia de París ha sido su peor enemigo. Despreció la memoria y el clamor de justicia. La lección es clara. Ningún imperio dura para siempre, y la justicia histórica siempre encuentra su camino. Para África, este es más que un triunfo político o económico. Es la recuperación del derecho a forjar su propio destino, a controlar sus recursos y a reconstruir su dignidad. La lección retumba. Nadie puede enriquecerse siempre a expensas del sufrimiento ajeno. La historia, escrita durante siglos por manos extrañas, ahora la relatan voces africanas. La responsabilidad de mantener viva la memoria colectiva y construir un nuevo orden justo recae sobre todos. Olvidar lo vivido sería abrir la puerta a nuevas formas de sometimiento. Recordar es resistir y también sembrar esperanza. Es hora de que cada escuela, cada familia y cada comunidad africana enseñe a las nuevas generaciones el valor de la soberanía y la dignidad. La caída de Francia es una advertencia global. La soberanía no se negocia y la dignidad no se arrebata sin consecuencias. El África que despierta ya no tolera migajas ni tutela, exige respeto y reciprocidad. Francia debe aprender a subsistir sin el apoyo africano, como millones de africanos aprendieron a sobrevivir sin el yugo francés. El ejemplo africano puede inspirar a otros pueblos oprimidos a buscar su emancipación. No olvidemos este giro de papeles. Que cada generación recuerde la lección. El dominio y la dependencia siempre tienen un precio. Hoy lo paga Francia. Mañana podría ser cualquiera que ignore la importancia de la justicia y la igualdad. Así se cierra el círculo de la historia. El expoliador aprende lo que significa perder, y los pueblos recuperan, al fin, el timón de su destino.